Muy buenos días. Les saluda el pastor Isaí Ramos en esta linda mañana. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de esta programación. Una programación que nos bendice a cada uno de nosotros. Ya estaremos en un momento más conectados a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, con el pastor Natividad Ramos. Y bueno, mientras vamos a escuchar esta preciosa alabanza, ya regresamos en un momento más. Padre, ante ti está mi corazón, quiero exaltarte, mi Señor. Me postro ante ti, toma mi adoración, no importa lo que pase, en ti confiaré. Bajo tus alas, Señor, pongo hoy mi ser, quiero exaltarte, en espíritu y verdad, postrado en tus atrios estar, poder besar tus pies y decirte, tu hijo soy. Ante ti nuestro tiempo, programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Padre,
días, amada iglesia. Les saludamos en esta preciosa mañana. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de este programa que nos bendice a cada uno de nosotros al escuchar la palabra del Señor. Saludamos a usted que se encuentra del otro lado de quizás del país, quizás del continente, donde quiera que se encuentre. Le agradecemos en esta mañana su participación, que podamos ser de grande bendición también al poder retransmitir este programa traído a usted todos estos días, los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Agradecemos al Señor por su participación, aquellos que hacen posible que también en sus hogares, en sus automóviles puedan escuchar esta programación desde Carolina del Norte y a través de Radio Oración, transmitiendo también para Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, donde está nuestro hermano Gamaliel. Les saludamos en esta linda mañana. También saludamos a Radio Chalón en Chinandega, Nicaragua, donde también se nos está escuchando a través de Radio Chalón. También queremos saludar a nuestros hermanos de Radio Radio Estéreo Vida, también en la ciudad de Chinandega. Les saludamos y gracias también por recibirnos hasta este momento. Y bueno, continuamos con este precioso mensaje que es traído por el pastor Natividad Ramos, que él se encuentra en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México, en el cual somos mexicanos y damos gracias al Señor que en Cristo Jesús no hay diferencia, somos un solo cuerpo en Cristo, y damos gracias al pastor Natividad Ramos por esta carta maravillosa que se nos ha estado entregando aquí en el estado de Carolina del Norte, donde hay una vasta audiencia, donde hay muchas personas que sintonizan esta programación, este programa en especial, ya que es de beneficio para nuestras vidas espirituales. Así es que agradecemos a todos los que están aquí en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y también en Carolina del Sur y en todas las áreas donde nos sintonizan. Muchas gracias por aceptarnos y poder recibir esta linda programación a través de Radio Adoración. Pastor, muy buenos días y gracias una vez más. Le agradecemos su participación en este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Adelante, le escuchamos. Radio Adoración @hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-66. Estas reflexiones tan preciosas sobre verdades eternas que construyen la vida del creyente, que lo enriquecen y que lo establecen para ser un creyente de larga duración. Siempre he dicho que la doctrina es precisamente el ingrediente que arraiga. Y gracias a Dios porque me toca participar. Y gracias a todos ustedes, nuestros hermanos del auditorio, por su generosidad de regalarnos este tiempo, de acompañarnos. Esperamos ser bendecidos de una manera muy particular. Es la expectación que hay en mi alma siempre que participo, ya sea en un programa de radio o ya sea predicando en alguna parte, en alguna congregación. Anhelo profundamente, esa es mi expectación, que seamos bendecidos, enriquecidos, que nuestras manos no se queden jamás vacías. Así que con esa idea es que continuamos esta mañana con la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, una iglesia que no fundó, pero una iglesia a la que le regaló esta joya de gran precio. Y por cierto, debo decir que lo grueso, por así decirlo, del aspecto doctrinal es del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Del 12 en adelante tratará cuestiones diversas. Y ha sido verdaderamente toda una obra ejecutiva la que el apóstol Pablo nos ha regalado. Y en el mensaje pasado empecé yo con este capítulo 12. El día de hoy continúo en este capítulo 12, pero abreviaré y tomaré solo ciertos casos de los siguientes capítulos. Creo que la próxima semana, a partir de lunes, estaremos entrando a la
primera carta que escribe el apóstol Pedro a los hermanos que andaban dispersos, los que andaban sufriendo persecución y estaban en países extraños, o sea, extranjeros. Y eso los había puesto en gran desventaja no estar en su propia tierra. Y esta vez el apóstol en el capítulo 12, versículo 14 al 21, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Muy bien, dije que estamos entrando a cuestiones diversas presentadas por el apóstol Pablo. Y en este capítulo 12, pues puedo decir que ha sido hasta aquí toda una cátedra, una bendición, y que este capítulo 12, pues puedo considerarlo como una teología pastoral. Que ha sido bendición y que dijimos que de hecho es eso, una teología pastoral, aunque la carta a los romanos no está calificada o contemplada como una carta de teología pastoral, sino doctrinal. Y el mensaje pasado disfrutamos desde el verso 9 al 19, donde empezó el apóstol diciendo esto, que el amor sea sin fingimiento. Y claro, yo preguntaba, ¿pero es posible fingir el amor? Yo digo que sí. La experiencia dice que sí, la escritura dice que sí. Y la razón es que el apóstol ha estado hablando de los dones. Es decir, en el contexto de hablar de los dones, el apóstol habla acerca del amor sin fingimiento. Porque los dones son, por supuesto, una manifestación pública. No olvide eso. Y primero nos hizo pensar en despojarnos del orgullo, de la soberbia. Porque en realidad, ¿cómo ejercería el que tiene un don de profecía? ¿Cómo iba a ejercer la profecía lleno de soberbia? El que exhorta, aunque exhortar no tiene necesariamente el sentido de regañar de ninguna manera, sino el de consolar, de ayudar, de apoyar. Sin embargo, si no tiene amor, pues su participación en las palabras que usted le diga a la gente, a los hermanos, serán, dije, verdaderas ejecuciones verbales. Otro, el que tenga el ministerio de servir, pero si no tiene amor, si está lleno de orgullo, su servicio será duro, será hosco. De tal manera que entonces Pablo nos llevó a los versículos 9 al 19, y como él ha estado hablando de las manifestaciones de los dones, que no dejan de ser, por supuesto, cosas públicas. El ejercicio de los dones, la manifestación de los dones, son cosas que suceden en público. Y precisamente aquí es como sucede en público, entonces el amor tiene que ser una manifestación pública también. El amor que se muestra
hacia los hermanos también debe ser algo público. Que no sea una fachada. Y el apóstol echó mano de esta cuestión del amor, porque él ha dicho, y lo dijo en 1 Corintios 13, que los mejores dones, fíjense bien, los mejores dones no pasarían de ser en el hombre que los ejerce sin amor más que mera vanidad, es decir, cosa vana, sin resultado y sin utilidad. No los dones en sí, por ser de Dios, siguen siendo valiosos y lo que ellos son de por sí mismos. Pero esos dones ejercidos por hombres que no tienen amor hacen que ese hombre sea cosa vana, que no tenga ninguna razón ni provecho. Que el amor de Dios, Pablo está planteando esta idea, que el amor de Dios debe ser lo mismo en público que en privado. Interesante. Debe ser lo mismo ante la gente de afuera que acá adentro de la iglesia. Que se manifieste públicamente con los de afuera y que sea también lo mismo con los de casa, en privado. Lo mismo debe ser el amor cuando haya gente que cuando no haya gente. Que por hermoso que sea en público lo que hagamos, carecerá de valor si en privado nuestra conducta es distinta al amor, a ese amor de Dios. Por eso el apóstol marca el quehacer de los creyentes con la declaración categórica del verso 9. El amor sea sin fingimiento, no una fachada, no una mera postura. Aunque, por cierto, mientras nos ha estado hablando del amor el apóstol, al mismo tiempo nos ha hablado de aborrecimiento. Y amor y aborrecer, pues definitivamente nos parecería una contradicción, una incongruencia. Pero en este caso, el apóstol nos habla de aborrecer lo malo para adherirnos a la santidad de Dios, para adherirnos a lo que es bueno, al amor. Y el apóstol no solo nos ordena apegarnos al bien, sino adherirnos al bien, firmemente, donde el griego significaría quedarse pegado. Es decir, no acercarse meramente ocasionalmente, sino que eso se convierta en una conducta en todo tiempo. Y en esa misma dirección de lo que es el vivir público del creyente, después de lograr de él ese amor, fíjese bien, un amor, Pablo está reclamando un amor que tenga gran cobertura, que sea lo mismo y que cubra en la vida pública, el quehacer del creyente en la vida pública, pero que también se extienda hacia el quehacer del creyente en la vida privada. ¡Qué cobertura tan amplia! Y es que ahora nos lleva a un terreno, porque es muy cierto, a veces el creyente es muy dulce, muy amable, muy cariñoso hacia un lado del lado público, pero es hosco, es hostil, es amargado cuando se trata al interior, en su vida familiar o en su vida congregacional. ¿O dirá usted que estoy diciendo cosas que no son? Por lo tanto, es que ahora el apóstol nos lleva a un terreno que, aunque parece que no tiene nada que ver con los dones, que son la expresión pública
de lo que podemos hacer en Cristo en favor de los demás. Nos lleva a otro terreno que parecería que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Sin embargo, la verdad es que colinda y significa también la imagen pública del creyente. Y no me quito esa idea. En realidad siempre me asalta esa aprehensión de lo que es el creyente casi por regla general en público y lo que es en privado. De tal manera que creo que es una deficiencia que es necesario que le pongamos mucho cuidado, mucha atención, para que el amor no sea fingimiento. Lo que esas mismas gentes que vieron en nosotros y que nos vieron en la operación de esos dones y ese amor para los nuestros, ahora Pablo nos dice que eso está bien, que es magnífico, pero que él busca, que él quiere que veamos otro lado también de nuestra imagen pública, y que ya no es hacia los hermanos, que este terreno es más difícil, pero que no deja de ser nuestra imagen ante los no creyentes, y que implica, fíjese bien, y que implica lo que los incrédulos verán en nosotros, por una razón fundamental. Usted puede explicarle al incrédulo la fe, la doctrina, con las mejores maneras, la mejor pedagogía, pero no podemos ignorar que los incrédulos habrán de interpretar nuestra fe a la luz de nuestra conducta con ellos. No van a usar la hermenéutica para interpretar, no saben de eso, por regla general, pero sí habrán de interpretarle a este evangelio que les enseñamos de acuerdo a lo que vean en nosotros. Y entonces es cuando el apóstol Pablo rompe y rasga, nos suelta un bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. El apóstol ahora está dando mandamiento en el sentido de no tener el estilo de devolver mal por mal, ni ultraje por ultraje. Y si usted se ha fijado en esto de haciendo algo por algo, correspondiendo mal por mal, que es una especie de venganza indiscutiblemente, porque a veces en el corazón del creyente se esconden sentimientos de revanchismo, de venganza. Hacer una cosa como un desquite de ofensa, alabado sea Dios. Yo creo que esto es como para que el creyente mire profundo dentro de su alma. Sin embargo, déjeme hacer una aclaración. ¿No es eso lo que Pablo está diciendo en este caso? Creo que yo estoy dándole una mala interpretación, pero déjeme avanzar. Donde no solo es no hacer nada contra los que nos persiguen, sino que quiere que entremos a un terreno todavía más difícil, pero que es más parecido al territorio del Hijo de Dios. Ni siquiera debemos desearles ningún mal a nuestros enemigos. Cuando alguien se siente ofendido y anhela que el Señor se haga el desquite, es cierto que del Señor es la venganza, pero nosotros no debemos anhelar ningún desquite de ninguna manera. ¿O no dijo el Señor Jesús
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando en ese momento del maltrato que le habían dado, particularmente los soldados romanos, las burlas, la manera hiriente con que pusieron sus pies y sus manos y los clavaron, con aquel desinterés sobre el dolor del Señor. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso ya es otra cosa. Es como aquello de que el Señor Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, que por cierto voy a hacer una aclaración. En el Sermón de la Montaña el Señor habló acerca de lo que decía la ley, para luego decir, esto dice la ley, mas esto le agrego yo. Es decir, en mi reino no solamente se juzgarán los hechos, sino también las intenciones, hasta los pensamientos. ¿Qué le parece? Habéis oído, no matarás, que es el acto de quitarle la vida a alguien. Claro, hemos oído, y por supuesto, cualquiera que mata a otro es juzgado, es llevado donde lo juzguen por el acto cometido. Mas yo os digo, fíjese bien, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano, se le considera un homicidio y será juzgado por esa ira que lo envolvió y deseaba lo peor para su ofensor. Pues os digo que ni siquiera deben llenarse de ira, aunque no hagan nada concreto, aunque no agredan físicamente, pero si se llenaron de ira, eso también es motivo de juicio. Qué interesante. La ley diría esto, mas Jesús dijo, sí, pero en mi reino va a ser todavía más exigente. Y por supuesto, más exigencia sería en la gracia. Así que el Señor Jesús estaba diciendo que Él juzgaba hasta las intenciones, no solamente los hechos. Y hasta allí creo que vamos bien. Creo que vamos entendiendo perfectamente bien esta cuestión. Y quizá diríamos, bueno, eso es lo que hacemos. Pero el apóstol Pablo nos ha de decir, no, yo no les ordené que ni siquiera se llenen de ira contra los que les hacen mal. Yo no dije todo eso nomás. Yo les dije que hagan algo por esos que les ofenden. Y entonces decimos que hagamos algo por ellos. Bueno, diríamos nosotros, por lo pronto, hermano Pablo, nosotros no hemos hecho nada en contra. Es cierto, ya dejamos de hacer algo contra ellos. Ya dejamos también de decir cosas contra ellos. Pero el apóstol dice, yo les estoy pidiendo que vayan mucho más allá de eso. ¿Qué cosa, hermano Pablo? Que los bendigan. Una cosa es no hacer nada contra ellos y cerrar la boca, y otra muy distinta, avanzar, tomar la bendición y decirles, los bendecimos, que ya no es lo mismo. Ese es avanzar por la ruta del Señor Jesús. Y este mandamiento no solo es difícil, diríamos, sino que además es contrario a nuestra propia naturaleza humana, porque no es eso lo que queremos. Cuando el creyente dice, bueno, es el mismo caso cuando allá en Samaria no recibieron al Señor Jesús, y que Juan y sus hermanos le proponen, hagamos que descienda fuego del cielo, hay que desquitarnos. Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Esta práctica es una cuestión
que habla mucho del que realmente tiene el amor de Dios en su corazón. Habla mucho de un creyente que camina en la ruta del Señor Jesús, que no es meramente miembro de una iglesia, que no es meramente alguien que canta, que alaba, pero cuando lo ofenden, se pone como hormiga negra, decían algunos predicadores. Se llena de ira y quisiera tener a su disposición en ese momento el poder de Dios para hacerlos trizas. Qué sentimientos tan perversos llega a haber en el corazón de los creyentes. Usted dirá que estoy equivocado, estoy hablando equivocadamente. Pero eso es lo que dijo Pablo, que bendigamos a los que nos hacen mal. Y ahora yo estoy recordando algo que yo consideré de alguien que nos había hecho mal. Resulta que nos robó un carro. Y por cierto, mientras yo reflexionaba esa ocasión sobre cosas como estas, pensé en la inconformidad que había en mi alma. ¿Por qué razón? No tanto por el carro, no tanto por ese coche, sino por el valor afectivo que ese vehículo representaba, porque había sido del querido flaco, de Eric, uno de mis hijos de 25 años, que murió, y que es una cosa durísima, y entonces uno se aferra hasta sus cosas, porque tienen un valor afectivo. Y ese vehículo, él lo acababa de comprar, ese vehículo que se robaron. Pero yo reflexioné y pensé, debo abandonar mi molestia y bendecirles, cosa que no había hecho. Sin embargo, el apóstol Pablo intervendría, que aunque eso es propio y muy cristiano, él diría, hermano Ramos, pero yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando del caso suyo ni de que le robaron algo. Yo estoy hablando de la manera de obrar de un cristiano en un mundo que es enemigo, que es hostil. Y al hacernos mal, como lo hicieron a usted, robando ese vehículo, yo no estoy hablando de eso, porque ese robo que le hicieron no fue por causa de una enemistad personal. De ninguna manera. Fue una circunstancia fortuita. No, yo estoy hablando de bendecir a los que nos persiguen. Cosa que ya cambia el sentido, porque implica que tienen un odio personal contra nosotros, que no es el mero robarle a usted un carro. Lo persiguen porque representan un asunto, odio personal, y cometen actos donde buscan arruinarnos de manera directa y consciente. Pues a esos usted tiene que corresponderles con bendición, a pesar de que deliberadamente buscan su mal. Pues la bendición en este caso, de la que yo estoy hablando, diría el apóstol, tiene que ser directa y consciente, pensando en agradar al Señor. Escúcheme, y pensando en agradar al Señor. No solamente voy a bendecir a esta persona que nos hace mal, que es nuestro enemigo por causa de la fe, sino que lo voy a hacer pensando en agradar a mi Señor, que ya tiene otro ingrediente. Y quiero que usted note que hacer eso es más difícil que abstenerse de la venganza contra quienes nos ofenden. Y por cierto, parodiando a Pablo, posiblemente encontrará a un creyente que es pacífico y no desea ningún mal
a sus enemigos. Pero difícilmente encontraremos a uno entre 100 que desee para su adversario salud, prosperidad. Lo único que hará es que si no los maldice, dice: yo me abstengo de bendecirlos. Pero ese no es el mandamiento. El mandamiento es cruzar la frontera de esos pasos y decir: los voy a bendecir. En verdad, las cosas que el apóstol nos presenta en este capítulo, bien podemos verlos como el creyente y su vida pública. Eso empezamos hablando de el amor manifestado en la vida, en los dones, en la vida pública. Pero ahora el amor manifestado en la vida pública con aquellos que nos odian, de manera consciente, que quieren nuestra ruina, que tienen odio personal. Así que ya nos ha dado un primer no el apóstol. Pues ahora el apóstol viene con otros 2 no. Uno en el verso 17 y otro en el verso 19. Uno en el verso 17 que dice: no paguéis a nadie mal por mal. El primer no. En el 19, no os venguéis vosotros mismos. Que se refieren de nuevo a la imagen que damos frente a los no creyentes. Porque ellos, insisto, van a interpretar las cosas de la fe de Jesucristo usando nuestra manera y nuestra conducta. Esa será para ellos la hermenéutica. Y la primera es: no paguéis a nadie mal por mal, que parece que es lo mismo que dijo en el 14. Y el otro, el del 19, no os venguéis. Sin embargo, sí hay una diferencia entre pagar a alguien mal por mal y vengarse. Podrá ser que algunas veces devolvamos mal por mal sin que eso suponga dañar a nadie, pero que sí se deja de hacerle el bien en una forma de desquitarse. Yo he oído muchos creyentes diciendo: para que se les quite. Eso nada tiene que ver con el cristianismo ni con el amor de Dios en nosotros. Esos deseos, esos anhelos, tienen que ser erradicados como una de las muy comunes deficiencias en los hijos de Dios. ¿Cuánta gente no habrá rechazado la fe por lo que ve en nosotros? Porque ese es su punto de referencia para interpretarnos o para interpretar la fe de Cristo. En una forma de desquite. En algo así como yo le podría llamar, los creyentes le vamos a llamar: estoy haciendo ajuste de cuentas cristianas. Es mi manera de hacer un ajuste de cuentas con esos. Porque alguno no nos ayudó. Porque estamos muy acostumbrados a valorar lo bueno que nos podían haber hecho y que no lo hicieron. Yo siempre he dicho: es que medio mundo no está obligado. Recibir ayuda de alguien es un tesoro, es una bendición de lo alto. Yo sé lo que es eso. En tiempos de dificultad, cuando vivimos tiempos en los negocios verdaderamente, cuando el país se hundió, yo siempre he dicho que no hay gente más solitaria que un empresario en tiempo de que viene a la ruina las empresas. Nadie se sienta con usted en una mesa, en un restaurante. Todos le evaden. Usted es el hombre más solitario. Y yo creo que muchos de los que me están escuchando
entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Y ahí es donde tenemos un sentimiento, pero es que este pudo hacer algo y no lo hizo. Y en su oportunidad me las va a pagar. Yo le voy a responder de la misma manera, nomás para que sienta que no, en realidad, esa forma de pensar de un creyente no deja de ser un concepto de la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Solo que sin sacarle el ojo ni sacarle el diente. Que no es una venganza, sino una forma de devolver el mal por el mal. Porque usted pudo, ahora sí, usted pudo favorecerlo, pero como el otro no lo favoreció, usted entonces se desquita y no le favorece. Pero no perdamos de vista el tema que el apóstol está presentando. Lo que somos para los hermanos en público y lo que somos en privado para los creyentes. Lo que ven las gentes, los inconversos en público acerca de nosotros, que nos va a llevar a sacar conclusiones equivocadas. Pero eso no es tan simplista, porque esto puede causar una perdición eterna. De tal manera que somos un verdadero tropiezo. Pero Pablo está presentando lo que somos para los hermanos en público y lo que somos en privado para los creyentes. Evidentemente, no deja de tocar la vida congregacional, donde a veces hay demasiados conflictos. Yo siempre he dicho que la iglesia tiene, el lugar de congregación, o la iglesia, voy a llamarlo así convencionalmente, debe ser el mejor lugar para reunirnos. Un lugar de bendición, de paz. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Porque si la iglesia es un campo de batalla, si en la iglesia no encuentra usted esa tranquilidad, ¿en dónde entonces la va a encontrar? Si el evangelio no nos ha hecho a nosotros tranquilos y felices y realizados, pues entonces, ¿para qué recomendamos ese evangelio? Yo sostengo que el evangelio es suficiente para hacernos felices, llevarnos a la muerte felices y resucitar felices. Me parece que el evangelio es plena realización personal. Que las muestras de amor en público no escondan el garrote con que los golpeamos en privado. Eso dijo un viejo predicador, un antiguo. Eran dichos de los antiguos. Cuando alguien mostraba una cara muy agradable en público, pero en privado le daba una paliza, es que ese hermano escondía el garrote con el que golpeó a ese hermano. Y gritó el apóstol Pablo: hermanos, que el amor sea sin fingimiento. Y al decir eso implica que sí puede fingirse. Pero lo que ahora está tratando es lo que en privado y en público somos para los no creyentes. Empezó lo que somos en público para los creyentes y para los creyentes en privado. Ahora está hablando lo que llegamos a ser para los no creyentes. Él está diciendo a la iglesia: ¿cuál es la imagen que ustedes tienen como iglesia, como congregación? ¿Es una iglesia de paz o es una iglesia conflictiva? A mí me apena mucho una iglesia conflictiva. Llegan a decir: yo que los conozco, esos hermanitos, y rechazan la fe de Jesucristo por la conducta de los creyentes. Y yo digo, ¿se atreverá, si usted ha manejado una mala conducta frente a los no creyentes, se atreverá a darles a ellos el evangelio? ¿O tendrá que ser selectivo y a ellos no?
que su conducta lo haga usted capaz de decirle a todo el mundo el mensaje de perdón. Pero para eso usted tiene que tener una imagen agradable ante el mundo. Que ellos no quieran el evangelio es otra cosa, pero no tendrán de qué acusarlo. La gente rechazó a Jesús, pero no tuvieron de qué acusarlo. Por eso, vea lo que dice en la última parte del verso 7. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. De todos. Procurad lo bueno y sin fingimiento. Que no sea una mera máscara. Porque llega el momento en privado cuando usted dice fuera máscara y llega a ser lo que usted es. No, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Frente a ellos, cuide lo que ellos vean en usted. Y el apóstol Pablo está exigiendo extremo cuidado. Porque a veces los creyentes no tienen cuidado de lo que hablan, de sus palabras, de lo que dicen. Pero los están oyendo. De tal manera, Pablo exige extremar cuidado en este asunto. De allí que una traducción diga, preparando cuidadosamente las cosas. Pablo diría, preparen cuidadosamente las cosas. Porque le voy a decir algo. Hay gente preciosa mientras no hable, aunque sean creyentes. Bien dice la Escritura, manzana de oro con figura de plata. Es la palabra dicha como conviene. Hablar es un arte, que luego no es el arte de todo mundo. Y no me refiero a que sea alguien que dé un discurso elocuente. No, yo no estoy pidiendo, Pablo diría, yo no estoy pidiendo que sean unos Apolos, sino que sean cuidadosos con las palabras. Porque a veces el espíritu se exaspera y entonces las palabras que salen no son más que meros exabruptos, cuestiones hostiles, groseras. Y diría Santiago, yo no he visto una fuente que dé agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Pablo dice, cómo no, yo he visto a muchos creyentes que dicen, dan agua amarga con sus palabras y luego después agua dulce. No, señores. Conviene tener una buena fama entre los incrédulos. Y si eso se ordena, entonces alguna buena razón debe haber. Y es para que el evangelio no sea vituperado, para que el evangelio sea creído. Bien dijo alguien, para que el evangelio sea creíble, tiene que ser creíble el que lo predica. Es interesante. Cosas tan prácticas. Es muy útil tener buena fama ante los incrédulos, porque Dios no será glorificado si ven en nosotros cosas que no son dignas de alabanza, aunque ellos sean perversos. Pero como nosotros nos presentamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como redimidos de Jesucristo, ellos dirían, bueno, yo soy lo que soy porque soy un pecador, pero ya que tú dices que eres otra cosa, pues es lo que quiero ver cómo son. Sin embargo, Pablo es muy cuidadoso y agrega en el verso 18, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. En verdad, no es pequeña cosa un creyente que muestre tranquilidad y vida ordenada, de tal modo que se haga estimar por los demás, por los no creyentes. Sin embargo, debemos evitar dos peligros. Uno, que por buscar demasiado el favor de los incrédulos, nos congraciemos con ellos, a sabiendas que odian a Cristo. Y el otro peligro es que ese deseo de tener paz con todos
nos lleve a elogiar hasta sus propios pecados. No, no se trata de eso. Nosotros somos luz. Nosotros tenemos que reprender la maldad, aclarárselas, hacerles ver. Pues la Biblia enseña que hay que redarguirlos. Pero si usted, por quedar bien con ellos, porque tengan la imagen de un hombre muy conciliador, usted niega el evangelio, les esconde la ruta de la salvación. Por eso dice, si se puede. Y es cuando tenemos que escoger entre glorificar a Cristo con nuestra vida y ellos. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Nos está diciendo, esta cuestión se la dejo a criterio de ustedes, si se puede. Y luego viene el 19, no os venguéis vosotros mismos. Este mal es más grave que el anterior, aunque uno y otro son parientes muy cercanos. Me refiero a estas expresiones, pero esto es usurpar el lugar de Dios. Estos males salen de un amor excesivo hacia nosotros mismos y del orgullo, porque Pablo está tratando con el orgullo todavía en este capítulo, de tal manera que somos tolerantes hacia nuestros pecados y a veces rigurosos con los ajenos. Y la palabra no solo prohíbe nuestra venganza, sino prohíbe el deseo de venganza, que es ir más allá de, y por demás vano, querer distinguir entre la venganza pública y la venganza personal. Pero tampoco es permitido solicitar a Dios que haga venganza. No es el espíritu del Nuevo Testamento, ese sería el espíritu de la ley. Por eso el creyente vengativo, casi por regla general, es un creyente que se apega mucho a la ley, al espíritu del Antiguo Testamento. El espíritu del Evangelio tiene otra manera de ver las cosas. No nos incita a que le pidamos a Dios que haga venganza, porque no podemos convertir a Dios en ministro y ejecutor de nuestros deseos de venganza. No, señores. Aún a Dios vamos a decirle que bendiga a esas gentes, que les permita que ellos conozcan la vida en Cristo. Por el contrario, el apóstol nos dice cuál es la actitud apropiada en el verso 20. ¿Cómo podríamos darle a nuestro enemigo de comer y beber y al mismo tiempo desear una venganza? Sería una gran hipocresía. Le estoy dando de comer porque le quiero amontonar ascuas sobre su cabeza. No, por amor de Dios. ¿Sabe qué? No de nada. Haciendo esto, amontonas ascuas sobre su cabeza. Pero aquí hay una diferencia, que diría Pablo, lo estás haciendo de ayudar a la gente, de darles de beber, de darles de comer, de favorecerlos, pensando en amontonar ascuas sobre su cabeza. Yo creo que esta mañana la palabra ha sido verdaderamente muy clara y el apóstol está planteando, saquemos de nuestra alma el orgullo y saquemos de nuestra vida esas conductas, que nuestro amor sea sin fingimiento, tanto en privado como en público, tanto ante la iglesia, ante los no creyentes, ante todo, que el amor sea verdadero. Hermano Isaí, gracias a Dios por esta bendición que nos ha concedido y gracias por la participación. Los micrófonos son suyos, hermano pastor. Amén. Gracias, hermano Natividad Ramos, pastor, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Estamos llevándole a usted esta preciosa enseñanza el día de hoy, hablando, pastor, sobre lo que es el amor. Qué expresión tan maravillosa nos ha dejado el pastor el día de hoy, al darnos a conocer que lo más importante, como ya la Escritura lo dice, que todos los dones se acabarán, pero lo que va a permanecer será el amor. Y bueno, tenemos que fomentarlo desde hoy, desde ya. Es urgente de que manifestemos lo que somos, pastor, porque pues realmente se están levantando mucha contienda
Y realmente, como usted lo dijo, pastor, estamos defendiendo la fe, efectivamente, no estamos apoyando el pecado, pero sí sabemos que detrás, pastor, de los pensamientos, y me llama la atención a veces el decir Dios te bendiga, porque así dice la palabra, en vez de maldecirlos tenemos que bendecirlos, pastor, pero a veces se dice de una manera, tiene que ver mucho cómo lo decimos, a veces se menciona con el decir Dios te bendiga, pero con un coraje, de una manera contradictoria, porque realmente del corazón tiene que venir una sinceridad, una integridad en la manera en como lo expresamos, no solamente decir Dios te bendiga, sino sentir el deseo de decirle exactamente lo que estamos diciendo, Dios te bendiga, en vez de maldecir. Y es importante, bueno, nuestra audiencia es bastante fuerte, pastor, estaba yo ayer viendo el internet cuántas visitas hemos tenido ya por casi finalizando el año. Casi 82,000 personas han entrado solamente a la página, más aparte los que nos sintonizan por TuneIn Radio. Y bueno, ahora estamos saludando a nuestros hermanos que están en Radio Estéreo Vida y también a Radio Chalón, en el cual ellos están en la ciudad de Chinandega. Queremos recordarle a usted que estamos comenzando, la semana pasada comenzamos en este estado o en esta nación de Nicaragua, y nos sentimos halagados y bendecidos que nos estén escuchando los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora. También a nuestro hermano Gamaliel en Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York. Qué bendición, pastor, que estamos siendo bendecidos como Pablo, pues hacía viajes misioneros. Mire que ahora qué facilidad tenemos, usted ahí en Monterrey, y yo aquí en Carolina del Norte, sí. Nuestros hermanos en Nueva York, nuestros hermanos en Nicaragua. Esto es algo explosivo, es algo maravilloso, que manifestamos el amor de Dios en todas las áreas que podamos, pastor. Pues qué comprometedores son las palabras que usted acaba de dar, esas cifras de cuántas gentes han accesado, cuántas visitas se han tenido, más de 80,000. Es muy comprometedor, porque entonces esto es completamente exigido, que seamos muy cuidadosos de no salirnos de la doctrina para bendecir al pueblo. Gracias, hermano, por esas noticias tan preciosas. Amén. Gracias, pastor, a usted también. Y bueno, queremos dejarle nuestro anuncio, Tendencias de Nuestros Tiempos, es traído lunes, miércoles y viernes a esta hora. Agradecemos a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Queremos recordarle que estaremos repitiendo, ya tenemos el sistema de reproducción, de poder grabar los mensajes que ya hoy mismo, el día de ayer estuve trabajando fuertemente, y se ha logrado ya nosotros también poder grabar estos programas y volverlos a repetir en una hora. Estoy pensando que a las 12 mediodía, tiempo de Carolina del Norte. Pastor, gracias una vez más, agradecemos su tiempo, su oportunidad que se nos dio en este día de poder escuchar y expresar exactamente lo que necesitamos. Mucha gente necesita lo que es el amor. Gracias, pastor, una vez más. Gracias a Dios. Amén. Bendiciones. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.